uso esta frase que dice, el lavador de activos no es ningún tonto. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, conoce cómo opera quien está del otro lado de la mesa, las entidades financieras, cuáles son sus políticas, en la unidad de inteligencia financiera o análisis financiero, cómo opera la fiscalía, cómo opera, o sea, todo eso lo conoce muy bien y se prepara, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que tener un plan. Ese plan normalmente involucra cuatro elementos. Tal vez podrían haber algunos más, pero en mi opinión, yo he recopilado aquí estos cuatro elementos. Primero, las coartadas, ¿no? No solo una coartada, sino varias coartadas, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que van a venir preguntas, ¿no? Que la primera pregunta va a venir probablemente de la entidad financiera y le va a decir, señor, ¿cuál es el origen de sus fondos? ¿No? Esa es la primera pregunta. Entonces él tiene que tener la respuesta, ¿no? Y sabe que después le van a decir, bueno, presénteme los documentos de sustento. Y sabe que va a tener la respuesta, ¿no? ¿Para qué? Para que eso fluya, porque si no el plan no funciona. Y él quiere, el lavador quiere que su plan funcione porque tiene un objetivo que nosotros lo podemos ver, digamos, en el color rojo, ¿no? Quiere llegar hacia ese objetivo. Lo primero es tener coartadas y analiza escenarios. Si me piden esto, le digo esto. Si me preguntan esto, le digo esto. Tengo este plan B. O sea, analiza todo lo que, todas las maneras a través de las cuales va a responder, ¿no? Entonces, las coartadas. La segunda cosa, en el ejemplo que nosotros vimos, la coartada de cuando le pregunté, ¿de dónde viene el dinero? Aquí está, del salón de belleza, ¿no? Y le van a decir, bueno, y entonces muéstrame la documentación. Aquí está la declaración de impuestos, ¿no? Entonces, digamos, ese es un primer elemento, ¿no? Las coartadas, ¿ok? Bueno, eh, segundo, segundo, va a necesitar cómplices, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el lavador de activos sabe que solo no va a poder, ¿no? Entonces va a necesitar intermediarios, testaferros, asesores, ¿no? Una serie, digamos, de acompañantes en esta labor delictiva. Sabe que va a necesitar cómplices. Lo tercero, ¿no? Lo tercero, eh, probablemente en el ejemplo que nosotros vimos, el cómplice podría ser el contador, ¿no? Podría ser, ¿no? Que infla las cifras para que den números diferentes y entonces, pero sabe que va a necesitar cómplices, solo no puede hacer todo. ¿Ok? Tercero, va a necesitar vehículos. En el ejemplo es el salón de belleza, ¿no? Pueden ser empresas, pueden ser digamos, operadores, proveedores, proveedores falsos, clientes falsos, ¿no? Contratos, en fin, van a necesitar vehículos. Eh, Porque necesita aparentar legalidad, ¿no? O sea, digamos que eh, es como un disfraz, ¿no? El lavado de activos es como un disfraz en donde la actividad ilícita o el dinero que viene de la actividad ilícita se disfraza. ¿Ok? Y ese disfraz tiene un importante componente en los vehículos, ¿ok? Que vendría a ser como el disfraz. ¿Ok? Ahí vienen las empresas fachada y pues hay muchas formas de, a través de las cuales aparecen estos vehículos que lo vamos a ver en esta presentación. Y en cuarto lugar, el lavador de activos, sobre todo el sofisticado, va a buscar una ruta, ¿no? ¿Cuál va a ser la ruta a través del cual el dinero va a llegar desde donde está? Puede estar en un cuarto, en rumas de dólares en una habitación, ¿no? Ahí está. Y va a necesitar ponerlo en una cuenta bancaria, ¿no? Entonces va a necesitar una ruta, ¿ok? Bien, los lavadores, este cuarto punto de la ruta es muy importante para los lavadores de activos profesionales, digamos, de alto perfil. La ruta es muy importante, ¿no? Porque en la ruta lo que ellos van a buscar es eh, borrar pistas para que no se pueda hacer seguimiento a la ruta del dinero, ¿ok?
y entonces usan transacciones transfronterizas y una serie de elementos que también vamos a comentar. Bueno, entonces estos son los cuatro elementos. Vamos a analizarlos uno por uno, pero antes de analizarlos, vamos a ver un par de casitos de lavado de activos de alto perfil, ¿no? Son dos casos que yo también suelo utilizar en mis cursos de riesgo de lavado de activos. El primero de ellos, bueno, tiene que ver con, bueno, los dos tienen que ver con sobornos de Odebrecht, ¿no? ¿Por qué Odebrecht? Pues no es porque tenga algo en contra de ellos en particular que me las he agarrado con ellos, ¿no? Lo que pasa es que Odebrecht hace públicos sus sobornos, ¿no? Porque cuando a Odebrecht le encuentran evidencias de un famoso caso de soborno, que es el caso Lavallato, de sobornos que hacía la organización a Petrobras para conseguir contratos, cuando le encuentran esto, entonces le dicen, bueno, tienes dos opciones. ¿Nos vamos a juicio o te acoges a la colaboración eficaz? Pero si te acoges a la colaboración eficaz, entonces tienes que contarme todo y tienes que cantar todo. Si no encontramos que tú has dejado de decir algo, se acabó la colaboración eficaz y te vas a largo periodo de prisión, ¿no? Entonces, los funcionarios deciden, los ejecutivos de Odebrecht que estaban ahí acusados, en el banquillo de los acusados, deciden acogerse a la colaboración eficaz y delatan, ¿no? Cuentan todos sus sobornos y ahí, digamos, aparece, se hace público todos los sobornos que incluyó a presidentes de la región, ¿no? De la región latinoamericana. Entonces, porque tienen que contar, de acuerdo al al procedimiento de colaboración eficaz, tienen que contar. Entonces, como que se libera la verdad, ¿no? Eh, Hay algunas dudas que si dijeron toda la verdad, que si la dijeron al 90%, que si la dijeron al 80 o al 60 y algunos no llegaron a estar delatados. Bueno, eso es un tema que no vamos a discutir, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que por acogerse a la colaboración eficaz, permitieron que los casos de soborno se hagan públicos. El soborno es un delito, el dinero que viene de esa actividad ilícita se tiene que blanquear, es decir, se tiene que pedir al sistema financiero lícito y esos casos son interesantes de estudiar. ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Porque al tratarse de sobornos, por ejemplo, presidenciales o sobornos, o los mismos sobornos que hacían a Petrobras, a funcionarios de Petrobras para poder conseguir contratos millonarios, todos esos sobornos. Entonces, ellos tenían que tener cuidado de que el lavado de activos funcione bien. Entonces, eso nos deja pensando que pusieron los máximos esfuerzos en elaborar planes de lavado de activos que tengan la menor probabilidad de fracaso, ¿no? Entonces vamos a verlos, vamos a estudiarlos. Bueno, pero todos conocemos los escándalos de Odebrecht, ¿no? Algunos juicios todavía están en camino, en Panamá, por ejemplo, ¿no? O sea, después de que ha pasado, mira, desde el año 2017 ya vamos cerca de los 10 años y todavía ni siquiera ha comenzado el juicio, ¿no? En mi país, en Perú, Alejandro Toledo fue condenado a más de 20 años de prisión por el caso de sobornos que recibió de Odebrecht. Se habla entre 20 y 30 millones de dólares. La cifra, como él ha negado todo, no ha reconocido, entonces, digamos, no se sabe con exactitud cuál fue el monto del soborno, porque como vamos a ver, hubo intermediarios, ¿no? Y pareciera que salieron 30 y leyeron a él solamente 20, ¿no? Entonces, pero eso es una mera especulación. Se habla entre 20 y 30 millones de soborno. Entonces, pero condenado, ¿no? Condenado a 20 años de prisión. Hay otro presidente en Perú también condenado por haber recibido dinero de Odebrecht, eh, Ollantumala. Y hay otros que están en proceso de investigación y con juicios en curso. Bueno, entonces, eh, eh, para hacerlo muy gráfico, entonces tomé el caso de un reportaje periodístico
de un diario en Perú que se llama La República.p es la página. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Ellos estudiaron el expediente de la confesión en donde, digamos, el funcionario de Brecht contaba cómo había sido todo el soborno al presidente Toledo. Entonces, los periodistas de investigación elaboraron un supuesto flujograma de cómo fue la ruta del dinero, ¿ok? Todo eso, obviamente, sobre la base de los expedientes, puede que tenga algunos márgenes de error, es posible, pero no sirve como referencia para el caso de estudio. Bueno, entonces, todo comienza con eh, un consorcio liderado por Odebrecht, ¿ok? Que gana la concesión de la construcción de la carretera interoceánica. La carretera interoceánica es una carretera de, pues, la inversión me parece que más de $1.000 millones, si la memoria no me falla, eh, una carretera que une a Perú con Brasil, ¿no? Entonces, esa carretera en su momento estuvo muy discutida porque no tenía, digamos, el flujo de transporte mínimo para que sea viable, ¿no? Y era un monto grande de inversión. Entonces, llega, digamos, esa concesión la gana este consorcio, ¿no? Liderado por Odebrecht. eh, Ese era el consorcio IRSA Norte, o la carretera, creo que era el proyecto IRSA Norte. Bueno, entonces, y supuestamente ellos habían acordado con el presidente Toledo eh, pagarle un soborno por ganar la concesión y por adendas al contrato que iban a venir después, ¿no? Claro, cuando tú estás hablando de un contrato de más de $1.000 millones, entonces cualquier adenda, ¿no? Digamos, puede terminar siendo jugosa, ¿no? Nada más un 10% de eso son $100 millones. Entonces, supuestamente fue así. Ambas cosas. Y digo, ¿por qué digo supuestamente? Porque nunca, eh, eh, digamos, nosotros sabemos lo que dijo el juez, ¿no? O sea, conocemos la sentencia, pero el presidente Toledo siempre lo ha negado. ¿No? Y digo presidente porque eh, hay una vieja costumbre de decirle presidente a los expresidentes, ¿no? Es más, el protocolo diplomático dice que se le tiene que decir presidente, no expresidente. Pero bueno, aquí no somos diplomáticos felizmente, así que podemos decir presidente o expresidente. Bueno, entonces, supuestamente es así. Supuestamente fue un soborno, entonces, el punto es cómo le hacen llegar ese soborno. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que son $30 millones. ¿Cómo llegan $30 millones a una cuenta bancaria para que el señor se lo gaste libremente? O sea, hay varios problemas, ¿no? Primero, ¿cómo llega? No le puede hacer una transferencia telefónica por una aplicación de medio de pago, no se lo puede hacer, ¿no? Tampoco le puede hacer un ACH, ¿no? Una transferencia, ¿no? Y menos, tienes cuenta que Estados Unidos, ¿no? Te podemos transferir ahí tampoco, ¿no? O sea, eso. Y no, la moneda es dólares. O sea, si la moneda es dólares, quiere decir que eso tiene que pasar por Estados Unidos. Eso aumenta el peligro, ¿no? Porque Estados Unidos tiene, y hay que reconocerlo, tiene un muy buen radar para temas de lavado de activos. ¿No? Y tiene un sistema de inteligencia eh, de los mejores del mundo, o tal vez el mejor del mundo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, eh, tampoco le pueden dar un maletín, ¿no? Y el otro problema es que suponiendo que logran llevarle el dinero a su cuenta bancaria, cuando entren los $30 millones a la cuenta bancaria, lo primero que va a hacer el banco es retener esos fondos, ¿no? O sea, porque aquí nosotros sabemos cómo funcionan las entidades financieras. Un presidente en Perú gana $5.000 mensuales. ¿Ok?
Entonces supón que no gasta nada, que no hay descuentos ni nada. O sea, al año son $60.000. Y por un periodo de 5 años son $300.000. Entonces, un presidente que en 5 años gana $300.000, ¿cómo tiene $30 millones? Entonces el banco va a decir, ¡ajá! Justificación de fondos, ¿no? Mientras tanto, el dinero queda retenido. O sea, eso es lo que va a pasar. Entonces, eso, digamos, el lavador de activos tiene que pensar en todo eso y el lavador de activos sabe que todo eso puede pasar y planifica sus acciones para que eso no pase, ¿no? Y de hecho no pasó. O sea, a ver, el lavado de activos fue relativamente exitoso. Y ahora lo vamos a explicar en todas sus etapas, en este caso en particular. Lo que pasa es que el presidente está preso porque hubo una confesión de parte de el sobornante. Entonces, si no hubiese eh, existido el caso Lavallato y no hubiese existido la confesión de parte por parte de quien hizo el soborno, probablemente el dinero estaría circulando y estaría ahí, el presidente libre, ¿no? Tomando su whisky en su yate de quién sabe dónde, ¿no? Entonces, bueno, entonces había que enviarle un dinero. Entonces el dinero no sale de Perú, porque si sale de Perú, ¿no? Entra en la sospecha. Entonces, ¿qué hacen? Como esta es una organización y los lavadores de activos tienen, digamos, eh, organizaciones que están en diferentes países. Entonces, desde Brasil, ¿no? De sociedades que no tienen que ver con el consorcio, pero que son del mismo grupo, le mandan dinero a una persona, que es este señor, que en paz descanse, Joseph Maiman, ¿no? Una persona de origen judío, empresario, supermillonario, que tiene cuentas en todo el mundo. Y en todo el mundo todos los bancos lo quieren tener como cliente porque es un millonario, ¿no? Entonces, piensen en un millonario en su país. Dime que no lo quieres tener de clientes, de cliente a ese millonario de tu país. Por supuesto que quieres tenerlo de cliente, ¿no? Y cuando llegue a abrir la cuenta ese millonario de tu país, lo primero que vas a decir es llevar la noticia, ¿no? Miren quién ha llegado, hemos conseguido esta cuenta, ¿no? Claro, todos celebran, porque todo el mundo quiere tenerlos a ellos de clientes. Entonces, ¿qué pasa? Estos señores le mandan la transferencia desde Brasil a cuentas, ¿no? Que este señor tenía, una, me parece que en Panamá y otra en Londres. Y otras que tal vez no se sabe, ¿no? Pero esto es lo que logró recopilar este diario, La República, ¿no? Pero yo creo que fueron más, yo creo que fueron más cuentas. Claro, este señor tenía, ¿no? Porque lamentablemente falleció, este señor tenía tanto dinero que cuando le entraban varios millones de dólares, ¿no? Entonces no generaba banderas rojas. Porque además aquí aparecen los montos grandes, ¿no? Por ejemplo, esta cuenta de Panamá, 6,38 millones de dólares. Pero lo que hacían es que no se lo mandaban en un solo bloque, porque eso es un ladrillo, ¿no? 6,38 millones de dólares, sino que se lo mandaban por partes, ¿no? Bueno, entonces este señor tenía las cuentas ahí y luego, ¿qué hacía? Desde otras cuentas, porque recuerden que es como una persona que tiene un bolsillo en el lado derecho y tiene otra persona, tiene otro bolsillo en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, desde otras cuentas, él hacía transferencias, ¿no? Aquí está el ejemplo cómo se hacían las transferencias desde diversas empresas, ¿no? Esa es la técnica de la partición. Partición. Entonces, una organización que hace, particiona el dinero, ¿no? Una organización que tiene 10 millones de dólares. ¿Cómo particiona? Crea 10 empresas, 10 vehículos y le pasa 1 millón a cada uno. Ya particionó. Si transfiere 10 millones de dólares, esos 10 millones de dólares levanta señales de alerta, bandera roja. Pero si crea 10 vehículos, ¿ok? Y digamos, a cada vehículo le asigna 1 millón de dólares y luego esos vehículos le pasan 1 millón de dólares, ¿no? A
a la empresa Destino X es como si fuese una empresa que ha recibido dinero de 10 clientes, algo así, ¿no? Pero digamos, si le va a pasar 1 millón, no se lo pasa el millón de una vez, sino que le pasa el millón en varias partecitas. Pedacito una semana o pedacito otra semana. Y a veces triangula, se lo pasa para aquí, para que de aquí se lo pase para allá y para allá se vaya a la cuenta destino, ¿no? Esas son las técnicas que usan los lavadores. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil para una entidad bancaria detectar ese tipo de transferencias cuando hay vehículos intermediarios. O sea, si es una sola transferencia, Dios mío, a ver, somos un banco, nos transfiere a uno de nuestros clientes 10 millones de dólares y nosotros tenemos comité de crisis. O sea, el momento en que llegan los 10 millones de dólares se encienden todas las alarmas, ¿verdad? Bueno, entonces, pero entonces los lavadores de activos saben eso, ¿no? Entonces, lo que hacen es que particionan. ¿Ok? Particionan. Entonces, en otra investigación que hizo el diario El Comercio, apareció los nombres de estas empresas donde se hacían las particiones, un pedacito por aquí. Ahí están los montos agregados, ¿no? Pero repito, si tienen que transferir X millones de dólares, no lo hacen de un solo golpe, lo hacen por partes, ¿no? Un pedacito una semana, otro pedacito la siguiente semana, y muchas veces no es directo, a veces es a través de otra empresa. ¿Ok? Entonces muchas veces, digamos, a través, lo hacen así, ¿no? Crean todas estas empresas, ¿no? Y de estas empresas se pasan para aquí, o la otra parte para aquí, la otra de aquí para aquí, de aquí para aquí, luego de aquí para aquí, luego regresa. O sea, es una maraña, es una telaraña de transferencias. ¿Para qué? Para tratar de disimular, bajar la cuantía y tratar de disimular porque se trata de un cliente probablemente de alto perfil, ¿no? Entonces pasa desapercibido. Nos guste o no nos guste, esa es la verdad, ¿no? Porque se trata de empresas que manejan fondos muchísimo más grandes. Entonces, digamos, a un cliente pequeño, imagínate un cliente pequeño, ¿no? Que gana, que tiene ingresos declarados por $1.000 mensuales, ¿no? Una personita que tiene ahí $1.000 mensuales de ingresos declarados. Cuando le entran $100, ¿tú le levantas una señal de alerta? No, no. ¿Ok? Ahora tú me dirás, no, pero en el acumulado, ¿no? Ah, bueno. Entonces, en el acumulado, los lavadores de activos tienen otras técnicas. Entonces le dice, tienes que abrir varias cuentas. ¿Para qué? ¿No? Porque si llega todo a una sola cuenta, entonces obviamente en el acumulado el banco va a decir, ajá, ¿no? Aquí llegó mucho. Entonces, bueno, y a veces esas varias cuentas están en diferentes países, o sea, realmente es bastante complejo esto. Bien, y alguno me estará diciendo, oye Ernesto, tú me estás desanimando, me estás diciendo que esto, bueno, lo que quiere, el mensaje es que el ahorro de activos sabe. Y por eso la primera lámina que puse decía, el lavador de activos no es un tonto. El lavador de activos sabe, y a veces sabe más que nosotros, porque tal vez tiene acceso a asesores que son mejores que nuestros asesores. Bueno, pero que están en el lado oscuro y se manejan desde ahí, desde el lado oscuro. Y además tienen pensamiento del lado oscuro, cosa que nosotros no tenemos, ¿no? Bueno, entonces, llega el dinero a estas cuentas que están en Panamá, que están en Londres, y luego este señor, desde otras cuentas, ¿no? De Suiza, de Israel, desde otras cuentas, ojo que ya se cortó la ruta del dinero porque el dinero sale de otras cuentas que probablemente son fondos completamente lícitos, se van hacia unas terceras cuentas que están en otro país, ¿no? Estas cuentas que están en Europa, Milan Ecotech Consulting, EcoState Consulting, que son empresas, entiendo que europeas, y se consolidan ahí los fondos, ¿no? Esta es la versión resumida, probablemente, digamos, en la versión operativa. Hay muchos vehículos detrás, hay muchos vehículos intermediarios, hay muchas transferencias, probablemente muchas de ellas cruzadas, entrecruzadas, en fin. Y aquí llega, de estas cuentas, llega el dinero, ¿a dónde? Bueno,
hay una serie de cuentas en euros, en dólares, ¿no? O sea, para que al final, a través de esta EcoState y Milan, lleguen a una empresa que es el destino final, ¿no? De los fondos de lavado, que se llama Ecoteva. Ecoteva Consulting Group es una empresa que se fundó en Costa Rica. Es una empresa cuya representación estaba a cargo de la suegra del expresidente Toledo. Ahí está su nombre, Eva Fernandón, ¿no? También de origen judío. Y ella, eh, digamos, abrió la cuenta. Supuestamente la justificación eran unas consultorías en ecología, ¿no? Con supuestos contratos existentes. Bueno, entonces esta señora lo que hace, ¿qué cosa es? El dinero ya está en Costa Rica y está más o menos lavadito, ¿no? O sea, es muy difícil que aquí alguien de la justicia, un fiscal o algún investigador pueda encontrar que el dinero que está aquí viene de esta transacción del supuesto soborno por una concesión en Perú. O sea, es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso les digo, ahí el dinero está medio, ya casi lavadito, ¿no? Pero ¿qué falta? Falta que lo use. El real beneficiario, que en este caso, en este ejemplo, es el sobornado, ¿no? Entonces está casi lavadito. Ahora, entonces, ¿qué hacen? Este señor dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me gasto la plata, no? Entonces, eh, la evidencia en los casos de lavado de activos te dice que mucho del dinero del lavado de activos se va a comprar inmuebles. Entonces, este señor dice, bueno, voy a comprar unas propiedades, ¿no? Se compra una propiedad, creo que tenía una hipoteca por un monto mínimo que le debía al banco, paga eso, eh, después se compra una oficina y después se compra una casa que valía creo que 3 o 4 millones de dólares en una de las mejores zonas eh, de Lima, ¿no? Ahí está, llega el dinero, por lo menos según la investigación del comercio, el comercio llegó a identificar que habían llegado como 16 millones de dólares, ¿no? Se habla de que en total podrían ser 20, ¿no? Pero hay cosas que tal vez no se saben, que tal vez se fueron por otras rutas. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Em, a través de esta empresa se compran propiedades, ¿no? Una en una casa en las Casuarinas por 3,75 millones de dólares, ese es en Lima. Otra, una oficina por casi 900.000 dólares. Se paga una hipoteca, ¿no? Y se compra una casa de playa, ¿no? En el norte de Perú. Bueno, y el resto me imagino queda para libre uso. Entonces, pero Eh, ojo, aquí la fuente que usa el periódico es la Corte Suprema de Justicia, o sea, esto sale de los tribunales, ¿ok? Bien, ahora, para comprar la casa, aquí hay un tema importante, ¿no? Porque cuando se va a comprar la casa, ¿ok? Entonces, hay que acreditar también el origen de los fondos, ¿no? Porque esto se hace, obviamente, a través de una transacción financiera. O sea, alguien tiene que... Entonces, eh, digamos, no está en el expediente, pero una probable, digo probable porque tampoco me consta, no he visto la documentación, pero es algo que se comenta, es que esta casa vino con un préstamo. ¿Por qué? Porque cuando al presidente lo cuestionan y le dicen, señor, antes de que todo esto se hiciera público, ¿no? ¿Cómo usted vive en las Casuarinas, ¿no? Que es una de las mejores zonas en Lima? ¿Cómo usted vive en las Casuarinas? Ahí las casas valen varios millones de dólares, ¿no? Entonces él dice, bueno, caen varias mentiras, pero al final
ella llegó a decir, no, es que esa casa no es mía, que es un préstamo que mi suegra me ha prestado, ¿y su suegra de dónde? No, es que a ella le dieron fondos de que es judía y entonces del holocausto le pagaron, cosa que es totalmente falso porque nunca se pagó, digamos, nunca hubo indemnización, ¿no? Em, entonces, por ese caso. Pero, entonces él cayó en una serie de mentiras y dice, no, pues el dinero, esto es un préstamo, ya está, es un préstamo. Mira, aquí está. Y dice, este es el préstamo, ¿no? Me lo prestó el banco X y es un préstamo. Entonces, claro, ahora tú me dirás, sí, pero yo soy banquero, yo, ¿cómo le voy a prestar dinero a una persona? ¿O cómo voy a financiar una hipoteca a una persona que no, este, que no tiene ingresos, pues, ¿no? Porque después de que fue presidente no trabajó. Entonces, y además el poco dinero que ha ganado, pues no le alcanza, ¿no? O sea, no tiene el perfil para comprar, para darle una hipoteca por 3,75. Pero aquí esto es importante porque el lavador va a buscar que haya una hipoteca. Porque con una hipoteca se legaliza todo. Es que es la coartada perfecta. ¿Por qué? Porque el usuario va a decir, ¿de dónde tiene usted dinero? No, que esta casa no es mía, es del banco. Miren, aquí está el préstamo. Yo todos los meses tengo que pagar con mi trabajo, lo que... O sea, pero realmente eh, pareciera que sí fue un caso de préstamo. No tengo la constancia, pero lo que bueno, en otros casos yo he visto que ese préstamo, ¿no? ¿Cómo funciona? El banco le da el préstamo, la hipoteca, obviamente con la garantía de la casa y con una carta fianza de otro banco. Pero esa carta fianza de otro banco es el banco de la empresa que tiene los fondos. Entonces, esta empresa que tiene los fondos le dice, emíteme una carta fianza, ¿no? A favor del banco X que está en Perú y le emite la carta fianza. Y así el banco presta, vamos a decir, entre comillas, con cero riesgo crediticio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la hipoteca y además tiene la carta fianza de otro banco, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando el cuestionado a la hora de activos le diga, ¿y de dónde tienes ese vehículo? ¿De dónde? No, ¿de dónde sacaste el dinero? Aquí está, es un préstamo, me han prestado, ¿no? Yo pago este préstamo con el sudor de mi frente, dice. Entonces, pero él no va a mostrar, no, porque hay que tratar con una carta fianza, que no sé qué, no sé cuánto. Y los bancos así nomás no pueden dar información de sus transacciones, ¿no? Entonces, era como, o sea, la coartada, vamos a decir, perfecta, ¿no? Y él disfrutando de una casa, ¿no? Entonces, eh, en fin. Y luego, y luego, ese es el primer caso, ¿no? Este caso, cómo se supo de este caso? Se supo porque hubo una confesión del sobornante. Eh, la suegra no fue incluida en el proceso, no entiendo por qué. El señor Joseph Maiman fue solicitado a participar en el proceso, no se presentó nunca y falleció, digamos, durante el proceso antes de la sentencia. Bueno, entonces, y hay otras personas más involucradas aquí, como testaferros, ¿no? El ex chofer y cosas así. Bueno, entonces, eh, ahora aquí hay otro flujograma del caso de lavado de activos que desató todo esto, que fue el caso Petrobras. Ese caso es bien interesante. ¿Por qué? Porque ese fue el caso que originó todo. O sea, si este caso, Yato, eh, si este caso no hubiese sido un caso, Lía recopiló evidencias y después de haber recopilado evidencias, conversó con los involucrados, con evidencia en mano, que es como debería ser. Porque si los acusan sin evidencia, eso es perder el caso.
Entonces fue un caso exitoso que jamás hubiese querido perder. Entonces, por lo tanto, yo considero, pienso que hizo sus mejores esfuerzos en hacer un lavado de activos para que nadie se dé cuenta. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, aquí está Petrobras. Petrobras es una empresa multimillonaria, es una empresa que pues da contratos a sus proveedores ya por cientos de millones de dólares, ¿no? Y si hay cientos de millones de dólares de por medio, cuando se habla de una comisión, ponle 10%, ¿no? 10% de cientos de millones son decenas de millones. Y para una empresa grande, 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 esto estaba en poder de pocas personas. Entonces habían tres personas que eran las que se tenían que sobornar, que son estas tres personas que están acá. Una, dos y tres. Y que querían mandarle su dinero a Suiza, a Suiza, a Suiza, este es Mónaco y este es el dinero a esas cuentas. ¿Ya? Ahí por aquí. Empieza con varias empresas del grupo que a través de varias transferencias, múltiples transferencias en algunos casos, no una sola transferencia. Recuerda, el ahorro de activos sabe que no puede transferir en bloque, porque él no quiere que se enciendan las banderas rojas. Entonces, particiona. ¿Ok? Bueno, entonces cuatro transferencias por aquí, dos transferencias por aquí, tres, una, empieza a mandar dineros, ¿no? Este es el primer nivel de lavado. Estos dineros los manda a empresas del exterior. Una empresa de BVI que tiene cuenta en Suiza, todas las cuentas están en Suiza, la otra empresa está constituida en BVI, otra está en Uruguay y la otra está en Belice. Entonces, al lavador de activos le gusta eso, le gusta que la empresa, el vehículo societario, esté en una jurisdicción X y que la cuenta bancaria esté en una jurisdicción Z. Le encanta eso. Y ahí está el ejemplo. Luego, una vez que llega el dinero a estas cuentas, que son totalmente vehículos, son vehículos intermediarios, porque todavía el dinero no está en el bolsillo de los sobornados, se van a un segundo nivel. O sea, de ahí se parten 9 transferencias de esta cuenta que van a esta empresa, ¿no? Que está en Panamá. 4 transferencias a esta cuenta, desde otras 11 transferencias a esta cuenta de Panamá. Una está en Panamá, la otra está en Antigua, la otra es una de Belice que está en Austria. Entonces es el segundo nivel. Estas que están en segundo nivel también son vehículos intermediarios. Todavía no son cuentas del beneficiario final. Pero aquí ya se armó una telaraña, ¿no? Que además es un cruce transfronterizo. O sea, va el dinero a Suiza y de Suiza va a varios países, a Panamá, a Antigua y a Austria. Y de aquí, ese mismo dinero que llegó en partecitas y en pedacitos, se va 5 transferencias por aquí, en otra moneda que son los francos suizos, 5 transferencias por aquí, 9 transferencias por aquí, 4 por aquí, 7 por aquí, por las particiones que hace, que se van a las cuentas de los beneficiarios, que ese es el tercer nivel. Ese tercer nivel son, las sociedades son panameñas, ¿ok? Eh, y estas sociedades panameñas estaban tenían cuenta en Suiza y una de ellas en Mónaco, ¿ok? Esta sí ya llegaba al beneficiario final. O sea, que el señor podía ir, abrir, sacar digamos, ir a la digamos, a la agencia bancaria o hacer una transferencia, disponer de ahí, ¿no? O muchos lo que hacen es que se piden una tarjeta de crédito y con esa tarjeta de crédito se compra un avión. O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces, eh, esta ruta del dinero, ¿no? Eh, esto viene también de una investigación que se consiguió del Ministerio Público de Brasil. ¿Ok? Ellos investigaron y, digamos,
Esto fue publicado en un diario panameño, que es el diario La Prensa, ¿no? Pero también se publicó esto en otros diarios en el mundo. ¿Ok? Entonces, fíjate, para resumir aquí las características, uno, la partición; dos, el cruce transfronterizo. El cruce transfronterizo es muy importante para el lavador de activos. ¿Por qué? Porque el lavador de activos, como te dije, no es tonto. Él sabe que el fiscal de un país X solamente puede investigar dentro del país X. Y su alcance termina ahí. O sea, el fiscal del país X no puede ir al país Z a pedir un levantamiento del secreto bancario. No puede. Lo que tiene que hacer es un procedimiento burocrático. El fiscal X, hablar con la fiscalía del país Z, hacer un convenio, presentar toda la documentación, se hace el convenio para que se libere un secreto bancario o una confidencialidad bancaria. Pero eso no sirve de nada, porque el lavador de activos, como sabe que eso puede pasar, claro, eso toma años, pero como sabe que puede pasar eso, entonces lo hace en tres niveles. Entonces, ya imagínense cuántos convenios tendrían que hacerse de manera cruzada. O sea, eso es, digamos, muy complicado, ¿no? Entonces, para ponerlo en una metáfora, esto es como esos juegos de la pelotita, ¿no? Cuando te ponen la pelotita y te ponen tres vasos y la pelotita está dentro de uno de esos tres vasos y luego te hacen así, te giran los vasos y dicen, adivina dónde está la pelotita, ¿no? Entonces, más o menos esos son los tres niveles. O sea, esto lo que busca es romper la ruta del dinero, romper la trazabilidad, que no se pueda seguir la ruta del dinero y de verdad no se puede. O sea, yo pienso que esto es casi imposible de investigar por un fiscal y de darse cuenta de esto si esto no fuese por una confesión. Esto viene de una confesión. Pues si no hubiese habido la confesión, eh, esto no lo encuentra un fiscal, o sea, en mi opinión, ¿no? Aparte que el tiempo de permanencia de los fiscales es corto, ¿no? Entonces, mientras llega otro, se empapa. O sea, esto realmente, por lo menos en Latinoamérica, es muy complicado de poder encontrar si es que esta es la hoja de ruta del dinero. ¿Ok? Y la otra característica es la partición, digamos, la, la dilución de los fondos y que haya sociedades que estén constituidas, vehículos constituidos en un país X con cuentas bancarias en un país Z. Esa es otra cosa que les encanta, ¿no? Porque lo que pasa es que eso dificulta la investigación, ¿no? Dificulta la debida diligencia, ¿ok? O sea, si ustedes son banqueros de un país X y viene una sociedad del país tuyo, entonces es más o menos fácil, ¿no? Entra al registro público, pim, 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 sacamos esto, ya, pero ahora, si está en otro país, también se puede, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Vale. Para resumir, lavador de activos no es ningún tonto. Necesita coartadas. En las coartadas, ¿qué cosa hará? Hará particiones a través de vehículos, a través de eh, fondos que va a transferir intertemporalmente, poco a poco. Va a buscar empresas de alto perfil, porque con empresas de alto perfil, como la transferencia va a ser una parte cada vez menor en empresas de alto perfil, tiene mayor probabilidad de pasar desapercibida. Va a buscar contratos, consultoría ficticios, como un contrato de consultoría por 10 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Piensa como banquero. O sea, el banquero dice, bueno, origen de los fondos, contrato. A ver, tráeme contrato. Este contrato, firmado por aquí, notariado, pagado, el cheque salió a esta empresa formal, me pagó 10 millones por la consultoría, todo legal. Y realmente es legal. Es la transacción es legal. El dinero viene de otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que va a buscar. Mucho en consultorías. ¿Ok? Bueno. Pero ahí, digamos, uno dice, ¿no? Y un contrato de consultoría por 10 millones de dólares, eso no es normal, ¿no? Por más que sea un millonario.
Entonces no es normal. Bueno, entonces esos contratos generan ingresos justificables. Son justificables. Y hasta ahí llega, digamos, las preguntas del banco, ¿no? O sea, no puede preguntar más ya. Puede reportarlo a la UAF como caso sospechoso, lo que quiera, pero el ingreso está, entre comillas, justificado. Ese es el trabajo del lavador de activos. Y lo otro es, recibidos no son ingresos, son flujos, pero están justificados por una transacción bancaria, ¿no? Normalmente, cuando una empresa A le presta a una empresa B, ¿no? Entonces, ojo, la empresa A, o sea, en el balance de la empresa B aparece deuda con la empresa A. Pero cuando la empresa A lo deposita en un banco y ese banco, entonces en el pasivo de esta empresa B va a aparecer un préstamo por pago bancario, ¿no? Y entonces ya no es de dónde viene, no, pues, o sea, viene de que el banco me ha prestado y es, digamos, normalmente aceptado. Luego, los cómplices, intermediarios de alto perfil, ¿no? Ahora, los intermediarios muchas veces se les soborna, se le dice, bueno, te vas a quedar con una parte, ¿no? Y a veces para varios millones de dólares, pues, puede que se deje llevar por el lado oscuro. También canje de favores. Mira, hazme este favorcito, muéveme este dinero, recibe este dinero, de aquí este dinero lo pasas para acá, pero yo te voy a dar una concesión en tal lado, te voy a dar este beneficio, te vas a ganar este contratito, o sea, más o menos así, ¿no? O también la extorsión. Si tú no haces esto, olvídate de estos contratos, olvídate de esto, te quito lo sé cuánto, ¿no? Te hago la vida imposible, ¿no? Te mando a la inspectoría fiscal, lo que sea. Entonces, luego viene los testaferros, ¿no? Hay testaferros, son los cómplices y personas cercanas de otra nacionalidad. O sea, lo que pasa que digamos, cuando son de otra nacionalidad, como tiene que haber un debido proceso, entonces no se notifica y es muy difícil, ¿no? Entonces normalmente los lavadores de activos buscan que sean representantes, etcétera, personas de otra nacionalidad. Y eso alarga mucho los procesos y el alargamiento de procesos es parte es parte de la estrategia, ¿no? Porque los delitos eh, 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 pueden prescribir. Ruta. La ruta favorita es la ruta offshore, ¿ok? Y además la ruta offshore del país X al país Z, del país Z al país W, del país W al otro país y así. Y algunos van, regresan. O sea, eso le encanta al lavador de activos. Una ruta transfronteriza porque corta el seguimiento del dinero que es la trazabilidad. ¿Ok? Amigos y amigas, siendo la hora en punto, hemos terminado y solamente quiero pues agradecerles por